Pues Armando Graña nos va a tratar el tema de las construcciones campesinas, una herramienta del pasado. Armando Graña García es etnógrafo y estudió Historia y Arqueología en Oviedo y en Madrid. Fue discípulo, junto con Joaquín López también, de don Julio Caro Baroja. Y tiene trabajos etnográficos sobre arte y arquitectura populares, tiene publicaciones sobre hórreos y paneras, es colaborador en los primeros momentos del Museo Etnográfico de Grandes de Salime, es un entusiasta, admirador de la naturaleza y de la historia asturiana, es un gran caminante, es además un buen carpintero y artesano de la madera y es un extraordinario dibujante. Si tenéis ocasión de ver esos libros de Armando Graña, las ilustraciones de Armando Graña son maravillosas. Ahí tenéis el primero de ellos, ahí de fondo, ¿no? Y bueno, nada, y felizmente jubilado. Entonces, él puede hablarnos ahora sobre las construcciones campesinas, una herramienta del pasado. Gracias por tu presencia en las jornadas. Buenas tardes. Si no se me entiende, me lo decís, porque yo suelo pronunciar cada vez peor. Bien, pues esa especie de geografía que acaba de decir Javier sobre mí mismo tiene toda la razón del mundo. Solo que hay un detalle que veréis en el dibujo, en el ángulo inferior derecho, que es que estos dibujos son del año 1991, creo que son. Y creo que desde entonces no se ve, bueno, yo tampoco lo veo aquí, pero lo sé, es del 91 y desde entonces creo que no dibujé nada nunca. Es decir, que yo también soy una herramienta del pasado. O sea, aquí donde me veis estudié mucho, no sé qué tal, no sé cuánto, pero soy una herramienta totalmente obsoleta y herrumbrosa. Es decir, soy como el campo asturiano, dicho un poco así a lo bestia. Soy como el campo asturiano, sigo haciendo cosas y sí, tengo muchas habilidades, muchas no sé cuánto, pero sobre todo lo que tengo es la capacidad de venir aquí sin saber de qué hablar, que es la gran tragedia. Entonces, como era un encargo de hace tiempo, me dediqué a hacer un discursillo sobre la arquitectura, lo que serían las construcciones campesinas, la arquitectura popular. Hice un pequeño repaso a cosas que había estudiado hace mucho tiempo, había hecho muchos trabajos, muchos dibujos, mucho trabajo de campo, mucho no sé qué. Dije, ¿y de qué voy a hablar yo en esta reunión sobre el mundo campesino? Contaba con una cosa, que en el público no iba a haber nadie que sea campesino, y si no, que levante la mano, igual hay alguno por ahí camuflado. Bueno, sí, no, mentira. Bueno, efectivamente, siempre que hablo en sitios sobre hórreos, nunca hay un dueño de hórreo, ni hay un responsable administrativo de hórreos, ni nada. Nunca hay, cuando hablo yo, generalmente. Es decir, hablo desde la academia, desde el mundo de la investigación, de los estudios. Bueno, bien, entonces todo eso en mi vida ya pasó. Estoy jubilado. Pero, sin embargo, vivo en un pueblo desde hace mucho tiempo. No soy del pueblo, por supuesto, soy uno de esos que se llamarían ahora neorrural. Y llevo mucho tiempo viviendo en el pueblo y nunca seré del pueblo. Nunca perteneceré a ese mundo campesino que es el que estudio yo y del que vengo a hablar, precisamente, ¿no? Con lo cual, al verlo desde fuera, también pues, me permite una libertad de movimiento gigantesco. Aparte de los que están hablando hoy en la sala, pues como podéis ver es gente con mucho fundamento, mucho peso y muchas cosas que decir, que yo no tengo. De todos modos, el texto que había hecho, como tuve la ocasión muy tardía de ver el programa, había hecho un texto que realmente me salió extraordinario, está guardado en la nube, pero más o menos era un poquitín el siguiente, es decir, economía campesina y economía asturiana, crónica de una derrota anunciada. De eso escribí yo mi texto. Lo borré y ahora traigo un texto que voy a leeros, que es lo que un poco refunde un poquitín mis ideas sobre la arquitectura popular. Después os traje una presentación que me gustaría que se viera mejor, pero bueno, no vais a ver casi, que es bastante guapa porque son fotos de mi mujer, de Mara Herrero, que siempre me acompaña con el trabajo y que son bastante guapas en sí mismas. No voy a hacer un inventario de la arquitectura popular asturiana ni nada de eso, ¿no? Pero bueno, luego lo vamos a ver después de leer el texto y ya veréis que no tiene tampoco mucha ciencia. Entonces os leo lo que pude. Lo primero que hice, es que quiero dedicar la charla a Pepe el Ferreiro, que supongo que todos tendréis en la cabeza, ¿no? Que es aquel hombre que pudo haber escrito, aunque no lo hizo él, la frase siguiente, que dice así: no escribáis novelas rurales, su hambre alimenta nuestras barrigas. Eso es una frase que leí hace mucho tiempo y que realmente es una frase que, cuando nos enfrentamos al mundo campesino, deberíamos saber que nosotros, los académicos, los curas, los yo que sé quién, en realidad vivimos de su hambre, ¿no? Por supuesto, no ahora, sino toda la historia de los 1000 años a los que nos referimos, sin decirlo, cuando hablamos del mundo campesino asturiano. Bien, pues el Ferreiro efectivamente no hizo esta frase, no sé si la leyó siquiera, pero sí que hizo un museo sobre el mundo campesino que, como todos los museos, está muerto.
No está enterrado, pero está muerto. Pero el ferreiro era una persona campesina que quería hacer algo para trascender todo eso de que estamos hablando hoy, o por lo menos de lo que voy a hablar yo, que es que el mundo campesino del que hablamos, Adolfo incluido, incluso Margarita, por supuesto, que es arqueóloga, es un mundo cuya vida ya pasó. O sea, queramos o no, el mundo campesino asturiano, tal como forma una unidad, una bola sobre la que se hacen los estudios, se acabó ya. Por supuesto que hay campo, que hay campesinos hoy día en Asturias, pero son campesinos industriales. Ya exagerando un poco, no creo que está exagerando, aunque Adolfo se pregunta maneras de mantener ese mundo vivo, no depende de las mujeres ni de nada, depende de que la ciudad hoy día llega hasta el último rincón del campo. O sea, la diferencia entre campo y ciudad es muy clara. Se puede medir de muchas maneras. Yo la mido de una manera nada más. Yo voy andando por un sitio y si la gente con la que me cruzo me saluda, incluso hace una charleta conmigo, estamos en el campo. Si la gente con la que me cruzo me dice hola, tal, o no me dice nada, o no sé qué, estamos en la ciudad. Y en segundo lugar, la gente con la que hablo, si me habla de algo que me interesa a mí, estamos en el campo. Si me habla de lo que dijo la TPA el día anterior, pues realmente estamos en la ciudad. Entonces ya veréis cómo ese análisis funciona muy bien, ¿no? Ya sé que si vais a lo mejor a la Pornacal, pensáis que estáis en un sitio campesino. Yo creo que no. Estamos en un barrio de una ciudad inmensa que se llama Asturias. Por hablar de Asturias, no vamos a hablar del mundo en general. Bueno, el tema es muy amplio y puede abordarse de muy diferentes maneras. Y como dije yo, no voy a hacerla como hice siempre, analizando pormenorizadamente la arquitectura asturiana. Por supuesto, yo siempre hablo de una parte de la cultura material. O sea, yo soy arqueólogo, vamos a estudiar arqueología, y entonces hay que coger, siempre dice, ¿no?, coger la cultura material desde un punto de vista arqueológico, descriptivo, analizar técnicas, materiales, cronologías, identificar talleres, estilos decorativos, bueno, todo eso que hacemos los que estudiamos algo minuciosamente para fijar un poco las épocas, bueno, lo que queramos buscar, ¿no? Pero en realidad lo que encontré yo después de muchos años de trabajo fue que detrás de todo eso que yo estudiaba, que me gustaba tanto, había un grupo que eran los campesinos, es decir, seres humanos que durante los 1000 años, por hablar así un poco como hablaban ellos también, durante los últimos 1000 años fueron esos campesinos que, como ha quedado clarísimo en esta jornada, no solo han producido los alimentos que mantenían a toda la población. Los alimentos antes venían del terreno, no los traían de ningún lado, con contadísimas excepciones, sino que han construido el paisaje, como ya repitieron mis compañeros, que hasta hace poquísimo son 50 años, lo acaba de decir Adolfo, ¿no?, en las fotos de Lamuño, ahí estaba ese paisaje. Y que era un paisaje humanizado, antrópico, fruto de la transformación de las condiciones naturales, lleno de casas, de cuadras, de hórreos, de cabañas, de molinos, de fraguas, de palomares, lleno de caminos y de senderos, de erías, de zonas de monte que también eran habitadas por los campesinos de vez en cuando, en temporada, que estaba plantado de árboles frutales, de huertas y de pan, estaba cercado de murrias y de paredes, estaba lleno de topónimos, de historias, de recuerdos, de conocimiento, de humanización de ese paisaje. Por supuesto, si en Asturias hay una característica principal a destacar, es la variedad de todo, ¿no?, de técnicas, de materiales, de tipos, de todo. Cada valle, cada parroquia o cada concejo cuenta con unas peculiaridades o con unas técnicas, con lo que sea. Cuenta con sorpresas y descubrimientos. Y ahora empiezo a hablar del trabajo de campo que hacíamos nosotros. Era puro pintoresquismo. Daros cuenta que antes no había internet, entonces si yo voy ahora, yo qué sé, a Villar de Zuepos, voy a internet y ya puedo ver allí Villar de Zuepos en vivo y en directo, pero antes no, llegabas y te encontrabas con algo que no habías visto nunca, el descubrimiento, ¿no? Bueno, porque el sistema para conocer ese mundo, y estoy hablando de mí mismo de hace 40 años o por ahí, pues era recorrerlo, claro, en coche también, pero caminando, de casa en casa, hablando con mucha gente, preguntando al que sabía, buscando, disfrutando de la paciencia, de la hospitalidad, de la gente sencilla, gente que te invitaba a su casa, que te recibía, que te preguntaba, y que casi siempre se calificaban, casi todos, de lo siguiente: somos unos ignorantes. Yo es que soy un ignorante. Tú le preguntabas lo que fuera y te decían, no, es que yo que soy un ignorante. Claro, yo era un tío de la universidad y ellos pensaban que eran unos pobres animalinos de campo, eran de campo, pero sabían muchas cosas. Ellos no sabían que esas cosas valían para algo, o tenían, ¿cómo se llama? Siempre estaban en inferioridad de condiciones con la ciudad, conmigo, que era un tío de Oviedo, ¿no? Pues como digo, el tiempo pasa, la técnica evoluciona, y hoy en Internet pues se puede viajar perfectamente por toda Asturias y se puede hacer incluso, ya sabéis que Internet está lleno de imágenes, ¿no?, de grupos de amigos de lo que sea, de mucha información, una tecnología de gran alcance. Entonces, hoy se pueden hacer muchos trabajos, se podrían hacer muchos trabajos etnográficos simplemente desde el despacho, 8 horas al día con el ordenador, haciendo así. Y no habría que hacer trabajo de campo.
claro, lo que no hay hoy día son campesinos como había entonces. Cuando yo andaba hace 40 años todavía encontrabas muchos campesinos, de aquellos de antes, sin dientes, arrugados, hechos de una pota, analfabetos, pero son los que estaban allí, son los que más me interesaron a mí, ¿no? Bueno, pues el año 1979, que es cuando empezamos a trabajar sobre el terreno, yo empecé como arqueólogo, pero claro, viendo castros y viendo Ruinamontium y viendo cosas de esas, pues siempre tenía que tropezarme con paisanos y con hórreos y con no sé qué. Entonces, claro, derivé rápidamente hacia esos seres humanos vivos que eran casi un elemento arqueológico, ¿no? Porque ese mundo ya estaba en descomposición, en desaparición, mejor dicho. Estaba agonizando, despoblándose, descomponiéndose. Y bueno, yo quería pues verlo más de cerca, ¿no? Yo no soy de la idea de que porque recojamos todas las tradiciones de un pueblo, todas las maneras de hacer el pan, todo lo que se decía de la manteca, y lo guardemos en un libro, estamos conservando nada. Eso está perdido. Que se conserve en un documento, pues quizá dentro de 1000 años sea interesantísimo para el que va a ver aquel documento. Pero en sí mismo eso no tiene para mí ningún valor. El ejemplo máximo es la cantidad de romances que cantaban las paisanas de antes, ¿no? Romances de estos del tipo: grandes guerras se proclaman entre España y Portugal, y al conde Olivos le nombran por capitán general. Pues eso lo oías continuamente en los pueblos porque una paisana te contaba aquello. Claro, yo lo transcribí muchísimos, pero es que ni puedo leerlos otra vez porque no me interesan nada, ni puedo oír las grabaciones porque no me interesan nada, porque a mí, estoy hablando de mí mismo, ¿no? No creo que eso sea el camino, o sea, no creo que eso tenga un valor para mí, porque claro, el valor era la autenticidad del hecho de mantener 500 o 600 años una forma de diversión que consistía en repetir todos los días, no, pero una vez a la semana o cada 2 meses, un texto que habías aprendido de pequeño, ¿no? Yo todavía tuve aquello, en la escuela me enseñaron aquello que era con 100 cañones por banda, viento en popa toda vela, no corre mar. Claro, yo estudié eso en la escuela, coño, se ve que quedaba algo de aquel mundo, ¿no? Ahí lo tengo yo. También tengo ante, bajo, cabe, con, contra. Ya sabéis, la memoria, estamos hablando de memoria, ¿no? La memoria tenemos que tenerla interiorizada, no basta que esté en la biblioteca pública de Ciudad Naranco y tengamos ahí todos los refranes que sabía doña Lucrecia. No estoy metiéndome con ambas, ¿eh? No, estoy diciendo que ese mundo ya desapareció. Bueno, lo más curioso de aquel trabajo de campo fue que el primer año que salimos por ahí, yo no sé si fue del Palo Pacó o del Palo Paló, pero fue en Allande, ¿no? Y una paisana de aquellas viejas de verdad nos dijo, bueno, yo la frase que tengo es: el mundo se acabó, decía aquella señora encantada de la vida, el mundo se acabó, que habrá dicho ella, el mundo acabóse, me imagino, ¿no? O a lo mejor, bueno, no sé cómo diría. Y yo pensé que exageraba. Dijo, ¿cómo esta señora dice eso si sigue habiendo los castaños, los carballos, la fana a la freita, la carretera? ¿Qué razón tenía que llevar a mujer? Yo me creí que exageraba y sin embargo el mundo se acabó. Mi trabajo de estos 40 años, en el fondo, ¿qué fue? Bueno, pues como en el fondo somos historiadores, no somos arqueólogos ni somos etnógrafos, somos historiadores, somos gente que nos interesa el pasado y sobre todo explicar o llegar a entender ese pasado, ¿no? Pues es bastante fácil. Lo podemos contar, vamos, ya sé que lo va a contar Ocampo, mejor que yo, pero en realidad, ¿qué me interesaba a mí de ese mundo campesino? No me interesa si los viejos del campo están peor o mejor que los de la ciudad, son los mismos. O sea, un viejo que está en Pumarín, en una residencia de ancianos, está igual de desolado que el paisano que está en Villar de Vilas. Dice, yo de aquí no me muevo. Es lo mismo, ese viejo es el mismo, es un viejo urbanizado. ¿Entendido? Cambia el paisaje, pero eso no tiene mayor importancia que ninguna. Sí que tiene importancia los procesos históricos, es decir, los cambios que afectan a la estructura económica, social, de todo tipo, ¿no? Ya sabéis que la sociedad se puede dividir en tres. El análisis de la sociedad se hace de una manera sencilla haciendo esto. Nivel tecnoeconómico. Un paisano tiene un arado de palo, pero su hijo tiene un tractor que es de esos John Deere que cuesta 30 millones de pesetas. Bueno, pues nivel tecnoeconómico, ese cambio es lo que nos interesa, ¿no? Puede pasar como pasó en Asturias en una generación. Nivel ideológico, ¿qué cree ese paisano? O sea, ¿por qué un paisano cree que yo qué sé, pues que en una cueva hay unos restos de no sé cuánto y cree que son los moros los que hicieron aquello, lo que sea? Nivel, las creencias de la gente, ¿no? Y en tercer lugar está el nivel social. ¿Cómo es la forma de agruparse las personas? Bueno, pues ya sabéis, la familia de Cabla Adolfo es esa familia que era un modelo, no es que todas fueran así. Familia troncal, había matrimonio viejo, matrimonio intermedio, los nietos, todo eso. Una familia extensa con también otros señores que eran tiones o que eran peones, lo que sea. Comparar con la familia que hay hoy día, no sé si vosotros sois lectores como yo, compulsivos de La Vaca Pinta, ¿no? La Regala, que es una revista así de gorda, con un papel maravilloso, unas fotos extraordinarias todos los meses, y la regalan en Agrovaldés. Vais y la cogéis. Y yo le echaría un vistazo.
¿Por qué? Porque en esa vaca pinta es el campo, sobre todo gallego, claro, pero también asturiano, del presente y del futuro. Y ahí no tenéis la familia troncal ni tenéis nada, tenéis como Norteamérica. En realidad está copiando, incluso muchas fotos son norteamericanas. Salen unos tíos curiosos, bien vestidos, unos campesinos que están en un medio absolutamente industrial, con la nave detrás, gigante. Bueno, lo más cercano está en La Espina, en Tineo, pero en la Galicia es la bomba, ¿no? Ahí veis la familia campesina de hoy día, no es troncal. Son un matrimonio, un hijo a lo mejor, un empleado, que suele ser rumano o checoslovaco. Cambio estructural, ¿cómo es la sociedad en un momento determinado y cómo es la sociedad pues en la generación siguiente? Los historiadores, ¿qué hacemos? Deberíamos hacer antropología diacrónica. ¿Qué es la antropología? El estudio de cómo el ser humano se relaciona con el medio natural, consigo mismo, cómo entiende el medio natural, el universo, lo que sea. Y entonces, es muy fácil analizarlo. Como un paisano de Villar de Vildas hace 40 años, o de los de Lamuño, entiende todo, o se relaciona, explota el medio, lo transforma, etcétera, etcétera, en un momento determinado, en Villar de Vildas, y cómo 50 años después, en el mismo Villar de Vildas, su hijo pues tiene un restaurante para turistas y además, pues yo qué sé, no sé qué piensa, pero bueno, es comparar un poco las situaciones. Eso sería antropología diacrónica, la primera, ver cómo es en un momento determinado, sincrónica, y diacrónica comparándola con 20, 30, 50, 1000 años antes o después, ¿no? O sea, cómo van cambiando a lo largo del tiempo las estructuras, los pensamientos, las formas de relacionarse, etcétera. Bien, entonces volviendo al tema porque acordaros, construcciones populares, ¿no? O sea, vamos a volver al tema que me había encargado. Construcciones populares son una de las herramientas con las que el campesino durante estos 1000 años se enfrentó a esa lucha, no contra el medio, sino con el medio para generar, pues eso, alimentos, lo que fuera, ¿no? Entonces, volvemos otra vez a cuando empecé el trabajo de campo, que era el año 79. Bueno, pues vamos a volver 20 años antes, el año 1958 creo que es, o 59. En España hay un cambio brutal que es el que va a hacer ese mundo que yo empecé a conocer el año 80 y que es el mundo actual nuestro, ¿no? Es el famoso Plan Nacional de Estabilización Económica. Es un plan que vino a hacer de ese mundo que Adolfo nos explica también, de ese mundo que estaba organizado, que los herederos eran unos tíos que buscaban por las mujeres para casarse y todo eso tal, los va a convertir en esos solteiros que quedan en casa los probes con el chorizo colgando allí y más muertos que vivos, ¿no? Ese Plan Nacional de Estabilización Económica del año 59, en realidad, ¿qué es lo que hizo? Pues puso a España en donde tenía que ponerlo, en el sistema liberal económico, capitalista y, por supuesto, industrial, que es el que ahora tenemos súper desarrollado, ¿no? ¿Cuándo empieza ese cambio? ¿Viene de repente? No. Además, yo creo que tenemos un concepto del campo asturiano muy mediatizado por el gran fracaso que fue, fracaso al revés, el gran éxito que fue el siglo XIX en el campo asturiano. Ese gran éxito consistió, como en toda España, en un crecimiento de la población desagerado. Desagerado significa que hubo una superpoblación. Entonces, claro, eso cualquier historiador sabe que en el siglo XIX empiezan a ocuparse los terrenos baldíos, se hacen casas en todos los lados, la población crece a lo bestia, las ciudades van a absorber una parte de la gente que nace allí, pero otra parte no. Y entonces, claro, cuando vienen las guerras, hay varias guerras civiles, ya sabéis, ¿no? Las carlistas. España está en el siglo XIX machacado por las guerras que son un desastre. Y la última es la del 39, 36-39. Nosotros vemos ese campo asturiano cuando lo veíamos. Bueno, yo nací en Oviedo y en mi calle estaban todas las casas llenas de huellas de balas, ¿no? Las farolas de hierro modernistas estaban todas perforadas por balas y nací el año 58, o sea, te hablo del año 60 y pico. El campo asturiano, como el español entero, estaba condicionado por esos desastres. El mundo había empezado a desaparecer, el mundo campesino, un poco a lo bestia, en el siglo XVIII. Como bien sabéis todos, porque lo habéis estudiado, la revolución industrial trastocó todas las estructuras productivas en Inglaterra, en Francia y, como no, en la península ibérica. Las trastocó, quieras que no, era un mundo que aparecía nuevo, completamente distinto al anterior, ¿no? No quiere decir que fuera a eliminar totalmente el mundo campesino, pero iba a transformarlo. Pero claro, en España el proceso fue lento, dificultoso, paralizado 80 veces. Ya sabéis que, por ejemplo, la industria de España casi no llegó, porque el tren tardó muchísimo. Yo me enteré, soy historiador hace poco, que era porque las mordidas que pedía la reina madre que estaba en París, claro, las mordidas que pedía a los de la bolsa que querían invertir en el tren, hizo que el tren en España tardara 40 años. Bueno, vamos a dejar la política aparte, pero España tuvo muchos problemas de modernización, ¿no? Cuando llegó la Guerra Civil Española, cuando llegó el aislamiento y cuando llegó la autarquía económica, ni os cuento. ¿Cómo quedaron los campesinos? Pues quedaron muy bien, claro.
porque eran campesinos. Entonces, muchas zonas abandonadas ya, en los años 20 y 30, las peores zonas, lógicamente, se repoblaron, se cultivaron sitios que eran ya tremendamente malos y después de la guerra 10 años de una expansión agrícola tremenda, al menos en cuanto a la gente que estaba viviendo allí y el trabajo a que dio lugar, ¿no? La vida fue un poco perrera, por supuesto. Otra vez superpoblación, acordaros, superpoblación. Entonces, cuando empieza el Plan Nacional de Estabilización Económica a dar sus frutos, es decir, cuando empieza a haber una industria potente, incluso se crea, y yo eso no sé muy bien, lo dijo una vez en La Ponte este chico que marchó para Uruguay, que tiene nombre y todo, que es arqueólogo. Bueno, fue la única persona que me dijo a mí que había una empresa nacional dedicada a convencer a los muchachos de los pueblos de que se marcharan, a que emigraran a las industrias. Y no es mentira, yo lo oí, no sé qué empresa es, estaba radicada en Barcelona. ¿Por qué digo esto? Porque no es que a la gente le dé por marchar porque vive mal y sabe que va a vivir mejor en otro lado, no es que le inducen a que marche. Es decir, le cuentan la batalla de que, bueno, pues hay que marchar porque aquí estáis fatal y todo está lleno de barro y de madreñas y esto es un desastre, pero en cambio en otro lado vais a vivir muy bien, ¿no? Entonces, España, ya os digo, el siglo XIX no es un siglo maravilloso para España, entonces, por supuesto que la gente entra al trapo porque evidentemente va a vivir mejor en la ciudad, va a tener trabajo, pero eso significa el desmantelamiento definitivo de las estructuras que durante 1000 años generaron ese campo que todos conocimos, que amamos mucho, a veces más de la cuenta, y que tanta gente pudo vivir estupendamente porque eran campesinos acomodados, pero todo eso se desmantela. Y cuando se desmantela una estructura, ya sabéis, de hormigón, por ejemplo, quitáis un pilar y cae todo. Tarda más o menos, pero cae todo, ¿no? Y ya sabéis, el despoblamiento de los pueblos asturianos empieza... Es muy curioso, por ejemplo, que a nivel interior, los de Allande, un terreno montañoso, claro, empiezan a marchar y van todos a las regueras y a llanera. Es decir, ellos dentro de la migración se quedan en lo mejor. Venden la casería en la montaña y compran caserías recién abandonadas al lado de Avilés. Ahí salen ganando, siguen siendo campesinos. Pero lo normal es que la gente marche a Avilés, por supuesto, al País Vasco, a Bélgica, a Alemania, a Suiza. Ahí ganan mucho dinero, pero esa gente campesina no va a volver aquí de campesinos. Van a desaparecer del mapa, van a ser los más emprendedores. Ya sabéis, en el pueblo quedamos los tontos. En fin. Bueno, pues ese mundo histórico que estoy contando, ese proceso histórico general es el que tenemos que estudiar. No estudiar, sino el que sabemos que es el responsable de la situación actual. No es ni que las mujeres marchen porque no sé qué, no, es que, por supuesto, las comunidades campesinas no son comunidades autónomas. O sea, no son Asterix y Obelix que viven en una aldea todos felices y contentos, no, son comunidades dependientes. ¿Qué pasa con el origen de esas comunidades? No lo sé. Margarita lo explicó muy bien hoy día, que las comunidades de vez en cuando se reorganizan, ¿no? O sea, parece ser que en el siglo VI, en el siglo lo que sea. Fijaros que una cosa muy curiosa del campo asturiano es que oyendo a Margarita esta mañana, ya lo pensáis siempre, ¿no? Oyendo a Margarita, buscando los rastros arqueológicos, parece que los siglos, esos oscuros de la Alta Edad Media, son siglos que no hay nada, ¿no, Marga? Hay unos postes, hay unas casas, unas cabañas, hay una estructura. Pensar que no estuviera ahí el prerrománico asturiano. O sea, que no estuviera la iglesia de San Pedro de Nora, que está ahí en medio de la nada. Coño, había algo más. Lo que pasa en la arqueología nunca nos va a decir que ya había algo. No es que Pelayo llegara y trajera... No, es que la sociedad es muy compleja. Y a veces pasa inadvertido los mecanismos que hacen que esa sociedad vaya para allá o para acá. Es decir, el capitán que manda que el barco vaya para allá existe. A veces está de tapadillo, ¿no? En Asturias pasa mucho eso. Claro, los campesinos antiguamente, muchos, no todos, por supuesto, te lo decían enseguida. Decían, no, hablando de lo que sea, siempre hablan de miserias, ¿no? Luego Benino decía aquello siempre acababa la frase diciendo puta miseria. Venía a decir que la vida era muy jodida y tal. Pero siempre los había que te decían que, claro, estaban los de arriba, los señores, y nosotros, los campesinos. Eso era una sabiduría que yo la aprendí allí. No lo aprendí en nadie me dijo en la universidad, mira, en el mundo están los que mandan. Y fíjate que estudié a los romanos y estudié... No. Entonces, las comunidades campesinas no son autónomas, que es lo principal. No les da de repente por hacer tal o hacer cual. No son independientes, es un espejismo urbano, un desconocimiento de la historia o una visión interesada de la historia. No fracasan por sí solas, no tal, no cual, no. ¿Qué pasa? En cada momento, estamos hablando de Asturias, yo no estoy hablando del Nepal, en cada momento la organización del territorio la hacen los que pueden. Cuando llegan los romanos hacen lo que les da la gana, por supuesto, porque pueden hacerlo. Si hace falta pelearse, se pelean. Hacen los que mandan, los que dirigen. Y evidentemente en el mundo medieval asturiano es evidente que quien manda son siempre
no sé antes si eran más libres o menos libres, no tengo ni idea, pero a partir de una edad del siglo, vamos, del prerrománico, de la época asturiana, supongo, pero del siglo XII, XIII y XIV, los señoríos, ¿no? Los señores laicos, los monasterios y pistas, y esos organizaban la vida de los campesinos, que podían ser libres o no, que podían tener tierras, ser pequeños propietarios o no, pero en realidad todo el barco iba en una dirección. Entonces, es evidente que la economía agraria, que a veces nos cuentan, yo siempre estoy harto de oír la misma historia, ¿no? Una miseria, un hambre, un barro, no sé. No, es mentira. Las comunidades autónomas, las comunidades campesinas generaban unos excedentes que iban siempre a parar para hacer o bien monasterios o bien palacios, pero mantenían a una gente que no trabajaba en el campo. Ya sabéis, el sistema este de unos rezan, otros pelean y otros trabajan, ¿no? Y un beneficio de estar pegados a la tierra es que los campesinos sabían que cada 7 años, según la Biblia, pero cada ciertos años había vacas gordas y vacas flacas. Es decir, que el mundo era una cosa que oscilaba entre la buena cosecha y el hambre, ¿no? Y eso lo tenían asimilado. Pero por otro lado, hay también otras épocas en las que hay fenómenos generales mucho peores, el cambio climático, no el de ahora. El cambio climático del siglo XIII y XIV, la pequeñada del hielo, eso afectó muchísimo a los campesinos asturianos. Hubo un pequeño desastre, hubo pueblos abandonados, en fin. Pues hay cosas que van modificando no solamente por razones históricas, porque los que mandan dicen esto, sino por razones climáticas, ¿no? En este caso. No olvidéis una cosa, las cortes españolas, las cortes castellanas, la corte con los reyes, viajaba continuamente por el territorio, hasta que, creo que es Felipe II el que hace la corte fija, ¿no? No viajaban porque les gustaba hacer turismo, no, es que iban a consumir los recursos, que eran comestibles y bebestibles, de los sitios que dependían de la corona. Entonces se dedicaban a desplazarse para consumir todo eso. ¿Por qué pasaba eso? Por la dificultad de comunicaciones, es evidente, ¿no? Entonces, comparar con el mundo actual en el que justamente las comunicaciones son, vamos, ya sabéis, estas gafas seguramente habrán venido de China en un barco de esos gigantes, con otro 1,5 millones de ellas, ¿no? Un cambio estructural. ¿Te va a acabar ya? ¿No? Sí, claro, sí, sí. Bueno, pues el asunto es que si el campesino estuvo desde el Neolítico trabajando en un espacio, creando una relación con el medio, etcétera, etcétera, todo eso se acabó. Eso se acabó, eso ya pasó. Hoy en día el mundo rural, como dije antes, es urbano. Ha perdido a quienes en gran parte, a la fuerza, sabían que se jugaban el asunto, manteniendo, por ejemplo, las construcciones en su lugar, los ganados, manteniendo la forma de vida tradicional, es decir, respetando a la familia. Todo eso pasó. Y como comprenderéis, una vez que está el territorio vaciado, que es lo que pasa ahora en Asturias, no es que esté abandonado, es que está vaciado, no queda ya campesino que esté haciendo uso de esas herramientas. Las tales herramientas que son las construcciones, todo tipo de ellas, quedan obsoletas. ¿Qué hacemos con ellas? Bueno, podría hacer el discurso como me diera la gana, podría contar que está hecho un desastre por un lado, que hay variedad de soluciones. Es decir, en Asturias hay tanto construido, hay tantas casas, tantos hórreos, tantos llagares, tantas historias, que unas se van a conservar y otras no. Evidentemente, lo único que es un fenómeno que se llama el caos, el sálvese quien pueda, ¿no? Hay ejemplos maravillosos que podríamos estudiar, como casas antiguas se conservan, se rehabilitan para turismo, para vivienda de verano, para lo que sea. Hay casos como maravillas se destrozan, hay de todo en Asturias, ¿no? Lo único que me gustaba decir es que, igual que le pasó a Rosendo María López Castrillón, que se le murieron los hijos todos y se quedó la casa vacía, bueno, quedó en manos de los Graña, que eran unos colonos, pues Asturias, el campo asturiano, le pasó lo mismo. Prácticamente se murió, no de éxito. ¿Qué pasa con los que quedan en el campo asturiano hoy? O son, como dice Adolfo, gente que vive de la pensión, o son esos nuevos empresarios, ese modelo de empresario que es esa familia que invirtió muchísimo dinero, que seguramente tendrá dinero del líder, es decir, estará empujado en el banco, que tendrá los tractores de la bomba, que todo eso. Pero para acabar ya, para que veáis cómo la situación es bastante, en fin, no es muy favorecedora, pensar que en esa revista de la Vaca Pinta, el artículo, el editorial de este 26 de agosto, me parece que es, cuenta muy bien cómo, dice, viene a decir lo siguiente, lo leéis, que está mucho mejor escrito, dice, hemos hecho todo lo que nos han pedido, ¿no? Vamos, invirtieron, trabajan como negros, tienen las empresas fantásticas, la higiene ni te cuento, la cosa de progresa, todo eso. Y sin embargo, el precio de la leche, que es de lo que vive el campesino asturiano, no vive de arándanos, ni vive ni del kiwi, ni de nada de eso, los que viven de la leche, el precio de la leche sigue siendo
a la baja, porque los supermercados tienen como reclamo para que la gente vaya la leche más barata, como, vamos, incluso a límites de ¿cómo se llama?, por debajo del precio de producción, de coste, ¿no? Claro, todo esto ¿qué es? Es economía. Ya sé que está Ocampo después de mí hablando de todo esto mucho mejor que yo, pero todo esto era cuento de las construcciones campesinas, fijaros. Y todavía no hemos visto ninguna y no sé si las veremos. ¿No tenemos tiempo para ver alguna? Pues no, la voy a darle a ver si... Bueno, ¿se ve algo? Bueno, al principio los materiales, ¿no? Ahí veis un poquito, los materiales son primeramente las vacas, la tierra, que es un prado, el bosque, allá al fondo unas casas, unos hórreos, la montaña y el agua, por supuesto. Ya sabéis que hay una sequía tremenda que está afectando. Bueno, voy a hacer un repaso por lo que es la arquitectura así, sin mayor fundamento. ¿En Asturias qué domina? Bueno, pues aparte de esa construcción de madera que supuestamente había en la época medieval, muros de cal y piedra. Ya en época romana seguro que hacían unas casas fantásticas. Muros de pizarra. Ya sabéis, la otra piedra, que no lo dije, era de caliza, esto es pizarra y arenisca, como podéis ver, típica del occidente. También había construcciones de madera, como estos típicos de salas, que son pajares. Y ya veis la base es de piedra, lo otro de madera. Bueno, la nave de atrás ya está hecha de bloque y hormigón. Una modernización fracasada, aquí no hay nadie ya. También había estructuras fantásticas de madera y teja. En cuanto a materiales de cubierta, pues había de todo. La teja, esa teja que ya sabéis que venían de llanes, casi todos los tejeros a hacerla, se hacían por temporada, en todos los pueblos había tejeras. Esta pizarra que ya es moderna, esta pizarra que es más antigua, como veis el tamaño cambia. Estructuras fantásticas de pizarra, por supuesto todo con una zonificación en el occidente, etcétera, etcétera. Había muchísimas cubiertas de paja, que son antiquísimas, como comprenderéis, y las últimas están en estos días. Fijaros cómo está esto, ¿no? Aquí veis la convivencia de la paja, los techos de pizarra tradicional y los techos ya modernizados, que como veis son estupendos, de tipo industrial. Había también teitos de escoba, como este hórreo, que ya veis que está acumulando capas y capas, no sé cómo estará ahora mismo. Por supuesto, en Somiedo, en Teberga, en las Brañas se mantienen los teitos de escoba, que es un auténtico milagro que se mantengan. Y también había techumbres de tabla de roble. Aquí veis este pequeño alpendre que todavía mantiene las tablas en Ibias, igual que se utilizaba muchísima madera donde había bosques en condiciones para hacer, por ejemplo, los cierres de los caminos. Luego habría que hablar, bueno, cuando se estudia esto del pueblo, los asentamientos, cómo eran, asentamientos agrupados, como este de Brañas de Arriba, que antiguamente tenía casas redondas y en forma de tonel de techo de paja. Otros eran agrupados, como este de Pontenova, en Allande. Y aquí podéis ver que en realidad estos pueblos pues tienen 3 o 4 casas. 1, 2, 3. Conviven los edificios muy apretados, como podéis ver. Tienen un montón de hórreos, porque era donde se guardaba la cosecha, y paneras, y también una pequeña capilla. Hoy día este pueblo se dedica a la apicultura. ¿Veis? Todo esto son las cajas de las abejas. Luego había que hablar de la casa, como habla muy bien Adolfo de la estructura familiar, ¿no? Pues también las construcciones a veces eran de este tipo en el occidente sobre todo, tan prototípico, ¿no? Casas cuadradas, grandes, un corral que está uniendo todas las edificaciones, la panera, que en este caso es panera vivienda, tiene la cuadra debajo, una vivienda aquí, en el Carabanchón, y luego lo que es la auténtica panera. Y la calle. Las calles, que las mejores del mundo, son estas calles emparradas de Ibias, que como podéis ver en verano pues es un sitio fantástico para estar. La Antojana, el espacio que quedaba en ese terreno de nadie, que es la calle, el antecasa, debajo del alero, ya veis, esto está en Biescas, ahí en Salas. En Biescas, que creo que vive en este barrio solamente hay una persona, creo. Y esas casas del occidente, sobre todo, siempre tenían, envolviendo esa unidad familiar y de explotación, y todos los edificios tenían el portón, que a veces es un portón, como veis, importante. Excepcionalmente tiene entrada para el ganado, para los carros y también para las personas. Ahí ves detrás la panera. Y luego dentro del corral, este es el espacio debajo de la panera, que siempre estaba lleno, como veis, de leña, antiguamente estaba lleno de estro, de trastos, del carro que veis ahí.
Y ahí al fondo está la casa con un corredor, una cuadra. Y en muchas ocasiones tenían un espacio de trabajo. En este caso tiene hasta un bañal, la entrada a la cuadra, la subida a la casa, que como podéis ver son especialmente pintorescos, ¿no? Estos en Cangas de Narcea. El piteiro. Y dentro la unidad, vamos, el corazón de la casa era la chariega o la cocina baja. Todos estos ejemplos son del occidente, son casi todos de Cangas y de Ibias, pero el esquema valdría para el resto de Asturias, ¿no? Y tenemos los únicos muebles que había, que eran la masera, el forno, la piedra de la colada, que le falta el cacharro donde se metía la ropa blanca a blanquear con lejía, y luego el banco en forma de U con el fuego en el medio y el guindastre del que colgaba el caldero de hacer el caldo y todo lo demás. Aquí podía haber detrás unos cuartos cerrados, los leitos, y normalmente había un sitio que era el rincón del fumo, que era donde se ponía el viejo cuando estaba ya bastante incapacitado, y entonces le dejaba ahí a ver si se aceleraba su huida. La masera y el forno, que siempre están en la cocina. Como veis está todo en negro, solía tener el techo hasta o sea, era un solo espacio hasta el techo para que el humo fuera hacia afuera, un ventanuco a veces. Y también había estructuras para secar dentro de la cocina, con el calor del fuego y el humo, las castañas y los chorizos, la matanza, todo esto. Esta es una chariega mucho más acomodada, más curiosa, está un poco musealizada, ¿no? Pero la esencia es la misma. Y solía haber, en las casas más elementales, solía haber el estragal, que era un pasillo grande que comunicaba el exterior, atravesando la casa. A la derecha solía estar la cocina, por ejemplo, en este caso no, pero podía estar la cocina, y al otro lado la cuadra. Aquí tenéis también la artesa de matar, el cerdo. Solía estar lleno de cacharros utilizados para trabajar la tierra, que aquí ya no están. Y luego había alcobas, este caso es una alcoba también importante, ¿no? Como podéis ver. No quiere decir que el campesino fuera siempre prove y viviera en la indigencia. A veces las casas eran curiosas, era gente propietarios, pero también eran campesinos. Y normalmente siempre había un poco de taller. Solía estar debajo del hórreo, en el centro de Asturias, o en este caso ocupaba una parte de la cuadra. Un taller en el que se reparaban todos los cachivaches que se estropeaban. Ya sabes que en una casa había siempre uno que era un poco ferreiro, un poco carpintero, que arreglaba el angazo, que hacía de todo, ¿no? Y ya otros edificios, otras construcciones dentro de lo que es la casa, pues eran evidentemente una cuadra hecha de piedra y arriba, cada vez mayores, los pajares para la hierba seca. Las casas antiguas no tenían tanto, no precisaban tanto almacenamiento de hierba seca porque no había tantas vacas. Cuando empezaron a tener más vacas es cuando construyen estas estructuras que son mucho más modernas de lo que parece. Y siempre había cuadras para la resiella, porque nos olvidamos muchas veces de que el ganado en realidad en Asturias no era la vaca, que siempre había un pequeño número de vacas en casa para trabajar las tierras y para tener terneros, pero eran las ovejas y las cabras. Si vais un poco por el monte veis que hay una necesidad de que ovejas y cabras se coman toda la maleza que sale, que es impresionante, ¿no? Y es que las ovejas y las cabras fueron los constructores de gran parte del paisaje. Y por supuesto, hablando de Asturias, el hórreo y la panera es lo más, en fin, característico, ¿no? La arquitectura más señera. Aquí tenéis un hórreo del siglo XVI y estas son las gochas o los pachos en los que se llevaba el trigo. Lo más importante el hórreo, sabéis, lo más importante es que era multifuncional. No es como el hórreo gallego, solo para maíz, o como son hórreos en los que se metía toda la cosecha y también se metía ropa y se metía la matanza, en fin. Los mejores eran los que estaban cubiertos de paja o los que mantenían la paja todavía, porque este sistema era en la Edad Media casi universal, pero solo se mantuvo en el occidente de Asturias. Y nos llegaron a decir incluso que si el hórreo no era de paja, que no dejaba de ser hórreo, porque las condiciones de almacenamiento, ambientales dentro eran mucho mejores, fresco en verano, caliente en invierno, y que cuando se cambiaban a pizarra pues perdía totalmente la capacidad. Exageraciones. La panera, que es un artefacto que aparece en el siglo XVII, XVIII y se difunde en el XIX porque significa más espacio de almacenamiento, corredor para colgar el maíz, que es un cultivo nuevo, a secar antes de almacenarlo. Y veis que en este caso hay un pequeño taller aquí que sería una fragua, creo que era. Otra panera, estas de Cangas, inconfundible, con esas decoraciones tan sofisticadas, son
Casi todos son de 1850 a 1950 también. E incluso algunas veces las casas, sobre todo en Tineo, las casas y las paneras se funden, ¿no? En este caso es bastante excepcional que tenía esta galería cerrando el corredor. Esto está aquí al lado en Godán. Y dentro del hórreo o de la panera, pues ya sabéis, aunque no, en estas fotos no se ve casi nada de lo que se guardaba, pero veis que este es un espacio que se dividió para dentro meter la carne a secar. Hay algún arca, bueno, todavía queda algo del pasado. Aquí veis todavía no sé qué será, un pernil. Y dentro muchas veces lo que tenían eran gochas maniegas de escanda, porque la escanda ahí se dejaba aquí hasta que se llevaba a quitar la poxa en el molino de escanda. Este es otro ejemplo, tenía tuñas para el grano, luego tenía, pues nada, ya veis que hoy día están casi todos así, no hay cosecha que guardar. Y otras veces en los corredores, como aquí, se utiliza para estas pacas de hierba que ahí están, deben llevar siglos. Y otras construcciones auxiliares, que hay muchísimas en todos los lados, pues por ejemplo esta leñera tan graciosa. Los llagares, este es de vino, de Cangas. Aquí, por ejemplo, aquí en Salas, en Villazón, había un montón de llagares para la sidra que eran una concentración tremenda y creo que no queda ni uno, vamos. También estaban los cuartos, como el que hizo Rosendo María en Tamagordas. Este es un cuarto que es un espacio auxiliar que cuando la casa queda pequeña, por ejemplo, ahí vivía una tejedora o era un dormitorio y abajo ponían o la bodega, por ejemplo, o para los cerdos. Muchas veces había eras en el occidente, estoy hablando, eras hechas de losa para el cereal. Otras veces también había pozos de agua, como este, muy frecuentes en la marina. Y por supuesto, importantísimos eran los molinos. En este caso un molino con una presa gigante, en Cangas, en Arcea, que eran abundantísimos. Solían ser más pequeños, como el molino de Regato. Este está en Ibias. Y también los palomares. Este palomar lo puse porque es excepcional, está en medio de las viñas de Cangas, y ya veis que es una estructura peculiar. Lo más normal es que fuera así. El palomar no era una construcción para cualquiera, solía ser o bien de curas o bien de ricos, ¿no? Este está en las Regueras, es emblema de la pidriquina. Y también fuentes y lavaderos, que son relativamente recientes. Este es de 1880 y pico, está en Pravia. Ya veis que es una estructura en su día importantísima. Siempre todo el viajero que venía por Asturias os hablaba de las mujeres arrodilladas en el regato, pasando frío. Y ya veis, hay unos lavaderos estupendos, ¿no? Fuente, lavadero. Eran los sitios de reunión, de socialización, eran importantísimos en la vida rural. Era un espacio de mujeres. Bueno, otro molino de estos pequeños. Y luego, por supuesto, el mundo religioso, ¿no? Capillas, aparte de la iglesia, que solía ser hecha de otra manera, las capillas sí que son pura construcción rural, popular, ¿no? No se diferencia nada de la arquitectura del pueblo. Aquí tenéis una en la Sierra de Cangas, que esta es la de San Luis, me parece, no sé. Que está en medio del monte, ¿no? Y luego están las cabañas del monte, que hay una diversidad tremenda, que habría que hacer, pues ya sabéis, las distinciones tipológicas, y depende si están en la montaña o están en los montes de la costa. Y algunas cosas tan guapas como los corros de falsa cúpula, que hay pocos casos, pero alguno tan extraordinario como este, que son construcciones muy primitivas, supuestamente, con una cúpula, como podéis ver, son de planta redonda, una cúpula por aproximación de hiladas, que son como el tesoro de Atreo en Micenas, ¿no? Y sobre todo donde hay muchos es en el Aramo, en Teberga, en Quirós, en Somiedo también. Y sí, no hay que olvidarnos que en una gran parte de Asturias hay cientos de cortinos para defender las colmenas del oso, ese animal que ya sabéis que antes era muy frecuente, y ahí tenéis uno de Villardecendias. Este es un cortino que todavía estaba en uso. Casi todos están abandonados, por supuesto, y en ruinas. Y ahora voy a poner 4 imágenes del futuro que ya está aquí, ¿no? El futuro ya sabéis que es más o menos la energía esta súper ecológica y las naves un poco industriales. Esta, de hecho, se jubiló el paisano el otro día. Pero bueno, las hay más importantes. El futuro también son las comunicaciones, ¿no? Esta sobre Riva y las casas del puente y el puente gigante que hay ahora, que es esa autovía que nunca veremos acabada.
Y la moderna ganadería industrial, ¿qué es esto? Esta es la casa, en realidad. Esta casa no tiene una familia troncal, ¿eh? Vivirán 2 personas, una hija, no sé quién vivirá, pero ya veis que la ocupación del terreno es inmensa comparada. ¿Por qué? Porque cada día hay que tener más vacas y más leche, y más vacas y más leche. Es una carrera un poco, yo creo, sin sentido ninguno, porque estamos compitiendo con Wisconsin y con Illinois y con Kentucky, ¿no? Supongo. La maquinaria viene de allí, el pienso viene de allí, los transgénicos de maíz también vienen de allí. Es decir, es justamente cultura, en vez de aprovechar el terreno, es justamente lo contrario, ¿no? Pero bueno, ellos sabrán. Y las construcciones campesinas de hoy día son estas. Como podéis ver, el hiato entre un mundo y otro es como el de los romanos y los godos, ¿no? Esta está recién hecha, es estupenda. Casi nos cuesta una bronca porque no quieren fotos, los campesinos ya no son como los de antes. Antes se ponían tiesos como un palo y decían, bueno, me la mandas. Ahora, madre, nos liamos ahí con una foto tremenda. Y también hay casos como este, ¿no? Casas de veraneo, que está restaurada muy bien. Y esta, por supuesto, si os fijáis en las construcciones campesinas actuales, todas tienen al lado una pileta de esas compradas en Leroy Merlin o una pileta más curiosa. Es un poco el marchamo de nuestros días, ¿no? Y si miráis, yo qué sé, cualquier ciudad europea o norteamericana, está hecha como la Fresneda, pero a lo bestia. Y todas son casitas pequeñitas con una pileta al lado. Se ven en Google Earth muy bien porque son azules todas. Bueno, pues eso también llega al mundo rural. Ahí lo tenéis, ¿no? Este es un sitio precioso ahí en el Pevidal. Y nada, esto es la esperanza en el futuro. Y con eso nada, daros las gracias y nada más. Bueno, pues muchas gracias, Armando.